Hola, buenos días. Soy el alumno Alan Jesús Martínez Gabriel. Yo les voy a hablar de la gasometría arterial. Les muestro, esta es mi presentación. Se las voy a leer, posterior se las mando, se las mando por este medio. Disculparán la tardanza, he tenido mucho trabajo. Pues miren, en primera, una gasometría arterial, básicamente pues es una prueba diagnóstica fundamental que permite analizar el estado ácido-base y el equilibrio ventilatorio, la oxigenación del paciente pues a través de una muestra de sangre arterial. La muestra de sangre se puede tomar en la arteria radial, en la femoral no es muy recomendable, pero pues si es un paciente grave se puede hacer, y en diferentes arterias del cuerpo, ¿no? Pues la técnica básicamente es vital para el monitoreo de un paciente crítico, y pues se puede utilizar para ajustar tratamientos médicos y para una persona que está con ventilación mecánica. Los objetivos de mi presentación es comprender la anatomía del corazón relacionada con la circulación sanguínea. Se tiene que distinguir las funciones entre venas y arterias, y se tiene que conocer en profundidad los parámetros que evalúa una gasometría arterial, explicar por qué se mide la temperatura corporal antes de realizarla, y pues describir de forma detallada el procedimiento, los materiales requeridos y cuidados posteriores. Pues miren, la anatomía del corazón, también se muestra una imagen en mi presentación. Este es un órgano muscular hueco del tamaño aproximado pues, de un puño, más o menos. Está ubicado en perdón, el mediastino medio, que tiene 4 cavidades, que son 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores, y pues su principal función es bombear sangre a través de pues el sistema circulatorio para mantener la perfusión tisular adecuada. También pues las válvulas cardíacas aseguran un flujo unidireccional de sangre, que pues básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que las válvulas, se llama válvula tricúspide, es separar a a la aurícula, perdón, derecha del ventrículo derecho, que sería pues básicamente después la válvula mitral a la artícula izquierda del ventrículo izquierdo, y pues la válvula pulmonar permite el paso hacia la arteria pulmonar, y la válvula aórtica hacia la aorta. Básicamente es como un pequeño, digámoslo así, como una llave de paso para que puedas distribuir el corazón de manera correcta a pues a todo el cuerpo, y que tenga pues una correcta oxigenación en la sangre. La anatomía del corazón pues es la irrigación del corazón, básicamente, bueno, se da a través de las arterias coronarias, que pues es el sistema de conducción eléctrica, que es el nódulo sinusal, y pues básicamente permite una contracción rítmica y sincronizada del miocardio. Una circulación mayor y menor, ¿no? Que la circulación menor o pulmonar pues transporta sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para hacer un intercambio de gases. La circulación mayor lleva la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo. La diferencia entre venas y arterias es que las arterias pues conducen sangre desde el corazón hacia los tejidos, soportan alta presión y tienen paredes gruesas con capas musculares. Si lo puedes poner en palabras más simples, es como si fuese un pequeño motorcito, que se alimenta del motor grande, obviamente, que es el corazón, para poderlo bombear a todo el cuerpo. Las venas pues básicamente son las que retornan la sangre desde los tejidos al corazón, o sea, poseen válvulas para evitar el reflujo, y pues las paredes son más delgadas. La sangre arterial es rica en oxígeno, y la sangre venosa en dióxido de carbono. Se puede diferenciar con el color. La sangre oxigenada es como de color más carmesí, más rojo vivo, y la sangre que no tiene oxígeno es más rojiza, como rojo ocre, o sea, más concentrado, pues. Y pues básicamente la finalidad como de la gasometría arterial es pues una prueba que evalúa el intercambio gaseoso en los pulmones, midiendo los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el pH de sangre arterial. Pues como dije en la introducción, proporciona datos esenciales para diagnosticar trastornos respiratorios y metabólicos. En las indicaciones clínicas, o sea, a los pacientes que se les debe realizar, es a pacientes con dificultad respiratoria, que tienen sospecha de desequilibrio ácido-base,
a personas que tienen terapias respiratorias o ventilación mecánica, o sea, alguien que tiene un tubo para medir si está saturando bien, si no satura bien, cómo está más o menos todas esas situaciones, y personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que sería como el EPOC, el asma o la insuficiencia renal. También es muy importante tomar la gasometría ahí. Los sitios de punción arterial, pues básicamente como lo mencioné al principio, lo más común y la más segura es la arteria radial. Y en segundo lugar sería la arteria branquial, pero esa es menos accesible, y la arteria femoral, que es en caso de urgencia, y pues básicamente con esa no se mete mucho o no se hace tan seguido porque hay que tener cuidado con todas las estructuras que están alrededor de dicha arteria. La prueba de Allen básicamente permite valorar la circulación colateral en la mano, pues antes de la punción radial. Se tiene que, em, pues básicamente se hace como una palpación, luego se ocluyen las arterias radial y cubital, se abre y se cierra la mano hasta palidecerla y luego se libera la arteria cubital. Si la colocación retorna en menos de 5 segundos, pues la circulación es buena. O sea, es básicamente como una prueba como cuando hacen la prueba de llenado capilar, nada más que de una manera más completa y más compleja. Y solo lo único que se hace es para ver todo el retorno sanguíneo, si no tienes algún taponamiento o alguna situación de ese estilo. Y los parámetros de la gasometría arterial, pues básicamente el pH, un valor normal es de 7.35 a 7.45, o sea, ese es lo que te va a reflejar que un paciente está bien, porque arriba de 7.45 ya tendrías alcalosis, y si es abajo de 7.35 sería acidosis. La presión parcial de CO2 básicamente se indica el componente respiratorio del equilibrio ácido-base. El valor normal debería de estar entre 35 y 45 miligramos. Los valores altos, pues puede ser que sea una hiperventilación, y si son bajos, no, al revés, perdón. Los valores altos son una hipoventilación y los bajos serían una hiperventilación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás tú hipoventilando, quiere decir que no haces el intercambio de gases constante y correcto con tu cuerpo. Y si hiperventilas, tú sacas más dióxido de carbono del que deberías. O sea, debe de haber, por eso los parámetros respiratorios deben de estar como que pues bien. Y se toma en cuenta toda esta situación. Y pues para la presión parcial de oxígeno, pues el valor normal debería de ser de 80 a 100 miligramos bueno, miligramos, ajá, y pues si hay hipoxemia, si es menor a 80. Y pues también se mide el bicarbonato, y pues básicamente ese representa un componente metabólico que sería un valor normal de entre 22 a 26 mil equivalentes por litro. Y pues si hay un aumento es una alcalosis metabólica, y si hay una disminución es una acidosis metabólica. La saturación de oxígeno básicamente te da el porcentaje de hemoglobina saturada en oxígeno, por así decirlo. El valor normal, pues todos sabemos que es de 95 a 100%, pero recordemos que con COVID bajó a 92 más o menos. Entonces, pues hay que seguir checando, pero esto lo que refleja es la eficiencia de la oxigenación pulmonar. Y ahora vamos a un tema muy importante. ¿Por qué se debe tomar la temperatura cuando se va a realizar una gasometría? Y pues básicamente la temperatura corporal, perdón, altera la solubilidad de los gases. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente con fiebre o hipotermia puede presentar valores erróneos, y si no se ajusta la interpretación a su temperatura. Por ejemplo, yo no puedo darle como valores normales si alguien tiene hipertermia o hipotermia, por así decirlo. Em, al momento de hacer la gasometría, se tiene que registrar la temperatura del paciente al momento de la toma, y pues básicamente en laboratorio, muchos de los analizadores de los gases, por así decirlo, de la gasometría, pues permiten ingresar el dato de la temperatura para hacer una corrección en dado caso que se requiera. Y pues miren, vamos al material necesario, ¿no? Primero pues sería una jeringa
heparinizada, perdón, que pues es básicamente para evitar que la sangre se coagule. Una aguja del calibre 23, gasas estériles y alcohol al 70%, guantes estériles, cubrebocas, una bolsa con hielo, un tapón neumático para la jeringa, la etiqueta con la identificación del paciente y recipiente para residuos biológicos, el RPB. La preparación del paciente es la siguiente. Primero hay que verificar que es tu paciente al que le está realizando la gasometría. Después se tiene que explicar el procedimiento para reducir la ansiedad del paciente. Obviamente si el paciente está consciente, ¿verdad? Porque si es un paciente entubado, pues no le puedes explicar esta situación. Se tienen que evaluar los riesgos. Por ejemplo, la persona, vamos a ver si toma anticoagulantes o si tiene algún trastorno de coagulación o alguna situación. Eso también se tiene que checar. Y se tiene que posicionar adecuadamente la extremidad. ¿Qué quiere decir con posicionar adecuadamente la extremidad? Digamos que va a ser en la arteria radial. Primero obviamente se tiene que hacer asepsia, todas las situaciones. Los ejercicios que se mencionaron anteriormente van primero, después la asepsia y se tiene que posicionar bien la mano. ¿Cómo sería eso? Pues miren, básicamente la mano tendría que estar de esta manera, se coloca. Tú estás enfrente del paciente, obviamente, ya se le descubrió el brazo y de esa manera el paciente pues ya va a estar listo para la gasometría, ¿no? El lavado de manos y el uso de guantes es también fundamental. La prueba de Allen se realiza después de eso. Si se utiliza la arteria radial, que es la que dijimos que es la más común, se palpa el pulso y se desinfecta el sitio. La aguja de la jeringa se tiene que ingresar en un ángulo de 45 grados y siempre el bisel va hacia arriba. Básicamente se tiene que permitir que la sangre arterial llene la jeringa espontáneamente y pues se tiene que retirar cuidadosamente la aguja. Posterior a eso se tiene que presionar el sitio de punción, al menos 5 minutos. Después se tienen que eliminar las burbujas de aire de la jeringa, bueno, o sea, básicamente al mismo tiempo, y se tiene que tapar la jeringa y colocarla en hielo. La conservación de la muestra, si se va a transportar, pues es que, o sea, hay de dos, ¿cómo se llama? O la transportas inmediatamente al laboratorio, o, o la enfrías para evitar que el consumo celular de oxígeno y pues que se alteren los valores, ¿no? Básicamente. Pues el análisis se debería de realizar en los siguientes 15 minutos y pues el laboratorio, como dijimos, va a ajustar la interpretación según los parámetros clínicos, o sea, la temperatura o alguna situación de esas. Para interpretarla paso a paso, pues primero se tiene que valorar el pH y determinar si hay acidosis o alcalosis. Posteriormente en la presentación también vienen ejemplos. Por ejemplo, también tienes que evaluar los componentes respiratorios, el componente metabólico y determinar si hay alguna compensación. Y un ejemplo sería un pH de 7.29 y el PaCO2 de 55 miligramos de mercurio, el HCO3 de 24, y eso qué quería decir, que tiene una acidosis respiratoria sin compensación metabólica. Algunos errores que pasan muy seguido es que sea una toma venosa en un lugar arterial, la presencia de, o sea, en lugar de una arteria la tomes tú en una vena, la presencia de aire en la muestra, un retraso en el análisis y la falta de la heparinización de la jeringa. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu sangre se va a coagular, no te sirve. La toma venosa igual es muy común, pero pues te das cuenta con el cambio de color. O sea, si no es un color carmesí, realmente no le estás dando a arteria, le diste a la vena. Los riesgos y complicaciones, pues básicamente sería pues dolor local, algún hematoma, y si no hiciste la asepsia correspondiente o algo así, podrías generar una infección, porque recordemos que todo procedimiento así ya es un procedimiento de carácter invasivo, porque estás entrando, o bueno, básicamente estás entrando en los tejidos.
algún espasmo arterial, isquemia o una lesión nerviosa si te pasaste, o sea, si hiciste una punción profunda. Por eso la jeringa debe estar como que a 45 grados y con el bisel hacia arriba. En cuanto te comience a dar retorno, tú ya no debes de forzar que entre más, porque si no podrías causar algún tipo de daño del que estamos mencionando. Alguna precaución, pues como lo mencioné hace un momento, hay que tener pues hay que evaluar los antecedentes, por ejemplo, si alguien toma anticoagulantes o algo así, hay que tener cuidado, como muchísimas aspirinas o algo así, pues hay que checarlo. Igual hay que evaluar que las extremidades con fisuras y así, arteriovenosas, no son recomendables para tomar gasometrías y no se pueden repetir funcionar, perdón, en el mismo sitio, ya que pues está lastimando una arteria, o sea, y tarda un poco de tiempo en regenerarse. Y pues las ventajas de una gasometría es que la información es rápida y precisa, le das una guía terapéutica inmediata y pues ayuda a un diagnóstico diferencial de trastornos respiratorios. Algunas limitaciones: es una técnica invasiva, pues requiere conocimientos bastante específicos y pues es como de las técnicas que es más fácil que la puedas manipular mal, por así decirlo, o que alguna de todos los pasos falle. Entonces hay que tener cuidado al tomarla. Y pues como lo mencioné antes, algunos casos clínicos sería pacientes con EPOC descompensados, en shock séptico, shock hipovolémico y pacientes en paro cardiorrespiratorio también es viable. Eh, el, el rol del personal de enfermería, pues básicamente tienes que preparar el paciente y el equipo, se ejecuta el procedimiento y posterior haces la documentación correspondiente y tienes que educar al paciente de qué hacer después de. Y pues bueno, mis conclusiones es que una gasometría arterial pues es una herramienta bastante esencial para la práctica clínica y que su correcta interpretación depende de una buena técnica de toma y el conocimiento integral de los valores normales de dicha situación. O sea, si tú no conoces los valores normales, pues en primer lugar no lo vas a poder leer. Si tampoco conoces un procedimiento adecuado, no va a funcionar. Así que bueno, y pues de mi parte sería todo. Una disculpa otra vez, no he tenido mucho tiempo estos días, ni siquiera he dormido. Gracias.